Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta clase de sistemas digitales, en la cual vamos a abarcar muchos temas a lo largo de este curso. Bueno, son temas bastante interesantes. Vamos a hablar un poquito de lo que es la electrónica digital, que es la base de la computación actual. Toda la computación, la robótica, todos los sistemas electrónicos que procesan información están basados en electrónica digital, todos en absoluto, inteligencias artificiales, cómputo, robótica, visión, análisis de datos, todo lo que ustedes se puedan imaginar está basado en electrónica digital. Entonces vamos a ir viendo, esta clase tiene como propósito explorar las bases que tienen estos sistemas para poder funcionar. Vamos a entender cómo una computadora está creada internamente, vamos a entender sus partes, para qué son, cómo funcionan. Y para eso, bueno, vamos a empezar con conceptos relativamente sencillos, como las bases numéricas, que son una parte importante de cómo funcionan los sistemas computacionales. Vamos a ver las partes medulares de lo que es los integrantes de las familias de la electrónica digital, que son las compuertas digitales. De ahí vamos a tener que platicar un poquito de lo que es lógica booleana, un poquito de álgebra, para recordar nuestras clases de la preparatoria. Y de ahí, pues bueno, vamos a pasar a sistemas combinacionales. Vamos a, vamos a hacer circuitos, vamos a comenzar a diseñar circuitos más elaborados, básicos pero más elaborados, con ayuda de lo que ya habíamos aprendido de las compuertas lógicas y el álgebra booleana. Vamos a ver diseño de circuitos, vamos a ver los circuitos secuenciales, y en una segunda etapa vamos a ver otra parte importante de lo que compone a las computadoras, que es la lógica secuencial. La lógica secuencial tiene todo que ver con los sistemas de memoria. Ustedes siempre han sabido que actualmente una computadora no puede vivir sin memoria RAM, sin memoria caché, sin registros, sin discos duros. Pues todo eso está hecho, o bueno, tiene principios de funcionamiento de electrónica digital, lo cual pues está súper fascinante, ¿no? Vamos a ver algunos circuitos interesantes y muy útiles en lo que tiene que ver con sistemas de memoria y lógica secuencial, y vamos a culminar viendo aplicaciones industriales en los circuitos. Entonces de esto se va a componer nuestro curso. Y pues antes de comenzar con todo esto, antes de saber cómo son las arquitecturas de la computadora internamente y toda esa parte, pues vamos a entender qué es una señal analógica y las diferencias que tiene contra una señal digital. Bueno, pues aquí podemos ver una señal sinusoidal, que si yo le pudiera dar un zoom, un super zoom, el zoom más grande que me pudiera permitir, hasta ahí. Y si pudiera seguir con este zoom, podría ver que esta línea sinusoidal está compuesta por una serie de puntitos, una serie de puntos bien continuos que nunca se acaban, que siempre están ahí juntos, están pues continuos, como dice este concepto, que es continuo. Entonces, una señal analógica podemos pensar que es una señal que contiene una cantidad infinita de información. Y vivimos en un mundo analógico. Nuestros ojos, nuestros oídos, todos nuestros sentidos perciben información de manera analógica. Nuestro cerebro
es una increíble computadora que funciona a través de señales analógicas. Sin embargo, las computadoras no son tan complejas, no pueden tener esa complejidad. Entonces, a una computadora le es imposible procesar toda esta cantidad de información que existe. Por lo tanto, se tiene que realizar un se tiene que realizar un trabajo de, de muestreo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues tomamos pequeñas muestras de esta forma de la señal para que podamos obtener la cantidad de información eh, eh, que nos permita entender que esta información es una sinusoidal sin necesidad de que tengamos toda la cantidad de información que en realidad tiene. Bueno, pues este proceso de muestreo es lo que hace que obtengamos una señal digital. Y si ustedes pueden notarlo, pues hay una separación entre estos puntos en realidad, ¿no? O sea, podemos ver que tenemos mucho menos información. Y muchos pensarán, bueno, si tiene menos información, pues es malo, ¿no? Y bueno, sí y no. Todo en este mundo tiene ventajas y desventajas. Pero ¿qué ventajas podemos obtener de que no tengamos tanta información, pero sí la suficiente? Bueno, hace aproximadamente unos 5 o 10 años, las transmisiones por televisión eran de manera analógica. Y todos ustedes, bueno, y tal vez ustedes recordarán que antes no había muchos canales de televisión en el espectro de teleabierta. Teníamos muy pocos canales porque todos poseían una gran cantidad de información que se transmitía. A raíz que se hacen las transmisiones digitales, ustedes habrán notado que la cantidad de canales se extendió de una forma bastante agresiva. ¿Por qué? Porque ya no se tenía que, enviar tanta información como se enviaba antes de las transmisiones digitales. Entonces ahí va una de nuestras primeras ventajas. En otro punto donde podemos ver todo esto de las transmisiones digitales o de las señales digitales es cuando nosotros empezamos a guardar cantidades masivas de música en dispositivos cada vez más pequeños. Eso, bueno, se logró gracias a la parte de que eh, quitábamos cierta información que el cerebro no percibe que se quita y pues se queda bastante bien. Otra desventaja que tenían las transmisiones analógicas, o bueno, una señal analógica, es que era muy susceptible al ruido, muy susceptible al ruido. Y como bueno, aquí hay puntitos continuos, recordemos esto, hay puntos continuos aquí, pues entonces era fácil que una señal, no sé, de microondas, una señal de celular, qué sé yo, cualquier señal, inclusive señales, ruido electromagnético como el que producen las lámparas con balastros, contaminaban nuestra señal. Entonces producía un efecto de borrosidad, digámoslo así, en la señal. Cosa que una señal digital no tiene, porque digo, si este punto se contamina, pues tal vez se contaminará aquí, pero es muy difícil que se confunda con este punto o este punto. Hay muy poca posibilidad de que se confunda. Entonces, es lo que logra la magia de esto, ¿no? De las señales digitales. Pues bueno, en este curso vamos a hablar precisamente de todo lo que tiene que ver con, con la manipulación de las señales digitales. Y pues para comenzar, vamos a hablar de los procesos de la parte más básica de una señal digital.
Pues, ¿cómo obtenemos una señal digital, un número digital? Bueno, pues con niveles de voltaje. Simplemente vamos a tener cierta tecnología que le vamos a decir, ¿sabes qué? De un punto X a un punto Y, vamos a considerar que vamos a tener un cero. De un punto X' a un punto Y', vamos a considerar que ese rango de voltaje va a ser 1. Y todo lo que esté por debajo de ese voltaje o por encima de este voltaje no va a ser aceptable y se va a considerar un 1 o un 0 dependiendo el caso. Pues bueno, cuando nosotros estamos hablando de que estos dígitos se representan así, pues hablamos de un término que se llama bit. El bit es la mínima expresión de información que tenemos en electrónica digital. Vamos a apuntarlo. Mínima expresión de información. Y viene del inglés binary digit, bit. Entonces, estos bits, como ya lo habíamos dicho, un solo bit puede ser un 1 o puede ser un 0. Y cuando empecemos a trabajar con señales digitales, vamos a ver que si nosotros pusiéramos a trabajar una señal digital en un osciloscopio, pues lo único que veríamos serían señales cuadradas de este estilo, que están entre un 1 lógico o un 0 lógico. Todo el tiempo vamos a estar viendo esto así, moverse de manera eh, indistinta. Entonces, con estos primeros conceptos es como vamos a cerrar el día de hoy. Bueno, en este momento repetimos, vivimos en un mundo analógico, sin embargo nuestras computadoras necesitan menos información, entonces las tenemos que digitalizar. Tenemos un concepto que se llama bit, el cual es la mínima expresión de información. A partir del bit pues surge lo que se llama byte, surge el kilobyte, de aquí viene el megabyte y ustedes ya conocen esta parte, esta notación, ¿no? Después viene el gigabyte, del gigabyte viene el terabyte. Ahorita nuestros discos duros están en esta escala de terabytes. De aquí sigue el exabyte, después sigue el petabyte y así, ¿no? Después sigue el yottabyte, el zettabyte, etcétera, que ya son cantidades inmensas de información. Pero bueno, con esto cerramos y les agradezco mucho su atención a esta parte introductoria de la clase.